Él cargó con la vergüenza de su hijo. Lo que debía de ser vergonzoso para el hijo, el padre lo tomó para sí mismo. Además de abrazarlo y besarlo, no estaba abrazando a su hijo, estaba abrazando a un mendigo inmundo con trapos asquerosos. Era a quien estaba abrazando el padre. Cuando él andaba predicando el evangelio, lo seguían multitudes, pero la mayoría eran publicanos y pecadores. Era quien lo buscaba, publicanos y pecadores. Pero también había otro grupo que lo andaba siguiendo para tentarlo o para hacerlo caer, para agarrarlo, para ponerle trampas, agarrarlo en un error. Y a causa de que lo buscaban publicanos y pecadores, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. A causa de esto, Jesús contó varias parábolas, pero las contó en forma continua. Y las parábolas en esta ocasión no estaban dirigidas a la multitud, era dirigida a los fariseos y a los escribas. Esta no fue la primera parábola, antes les estuvo enseñando otras parábolas. Muchas veces cuando queremos comprender una parte de la Biblia, necesitamos irnos al contexto del capítulo o al contexto del libro, en ocasiones al contexto de toda la Biblia. Pero esta parábola en particular, para poder entenderla, debemos verla no desde el punto de vista actual, sino debemos meternos en el contexto histórico, cultural y religioso, pero del tiempo en que vivió Jesucristo. En otras palabras, nos vamos a regresar 2000 años para atrás para poder entenderlo. Si quieren, nos vamos a transformar por el día de hoy en fariseos y en escribas. En el tiempo de Jesús se regían por la ley de Moisés y por la tradición de los ancianos. Culturalmente así era el pueblo de Judá. Esta parábola se enfoca en el aspecto humano de la salvación, que es pecado, rechazo, arrepentimiento y regreso a Dios. En eso se basa esta parábola, pero en el aspecto humano. Y para empezar vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 y 12. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Aquí, en esta parábola, hay 3 personajes. Es el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Pero yo nada más voy a hablar del padre y del hijo menor, que es el hijo pródigo. El hijo mayor tendríamos que tomar otra hora para hablar sobre el hijo mayor. En este tiempo era algo indigno que un hijo le hiciera una petición a su padre, como la que le hizo el hijo menor. Era una violación al 5.º mandamiento, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí el hijo menor estaba deshonrando a su padre. Al primogénito le corresponderían, por ser primogénito, el doble que a su hermano menor. Pero otra cosa es que aunque ya supiera cada quien cuál iba a ser la parte de su herencia, no podían disponer de ella hasta que el padre muriera. No le importó que su padre estuviera vivo y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero mi herencia antes de que tú te mueras. Yo la quiero. Una petición como la de este hijo
podía provocar que fuera desheredado, despedido de su familia o incluso apedreado por la gente por el tipo de petición que estaba haciendo. Este muchacho no quería participar en los deberes de la familia, simplemente quería la parte de su herencia para gastarlo en sus propios placeres. El padre, lo normal sería que se hubiera puesto furioso, avergonzado, y en vez de despedirlo, le concede lo que le había pedido. Entonces el hijo recibe su parte de la herencia, pero como la herencia eran tierras y era ganado, tal vez había fincas, no podía llevárselas, tuvo que vender todo y agarrando su dinero se fue. Tuvo que malbaratar el trabajo de varias generaciones. Lo malbarató, tomó su dinero y se fue. Esta acción ante los ojos de los fariseos era algo vergonzoso. Ya hemos platicado que los fariseos eran legalistas, ellos vivían bajo la ley. Era algo vergonzoso. Y aquí Jesús está recalcando que Dios da a los pecadores la libertad de elegir su propio camino. Incluso si aquí, los que estamos aquí somos hijos de Dios y uno de nosotros decidiera, yo tengo dinero, yo me voy a ir a dar la vuelta al mundo, a derrochar toda mi fortuna. Aún siendo hijo de Dios, es tu decisión, tienes libre albedrío y Dios te va a dejar que te vayas. Aún siendo Él un Dios soberano, Él permite que te vayas. Aquí está jugando, aquí hay un juego entre el libre albedrío y la soberanía de Dios. Pero dentro de su soberanía, Él decide dejarlo ir. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Aquí el muchacho, como les dije, cambia todo lo recibido por dinero en efectivo, ya que era la única forma de llevarse la parte de sus bienes, y se fue a una región apartada. ¿Para qué? Para estar lejos del pueblo de Israel, para que no lo estuvieran juzgando. Él se fue a un pueblo gentil. Ahí podía hacer todo lo que quisiera. Quería llevar sus pecados al límite, lejos de su padre, de su hermano y de su pueblo. Esta acción simboliza un alejamiento de Dios. Era lo que les comentaba, tenemos libre albedrío y cualquiera de nosotros puede decidir alejarse de Dios en el momento en que quiera. El hijo menor, como lo había planeado, derrochó todo lo que tenía en libertinaje, incluso juntándose con prostitutas. Lo curioso es que cuando se acabó su dinero, se acabaron las fiestas, se acabaron los amigos. No sé si les ha pasado algo similar. Te quedas sin dinero y también te quedas sin amigos. Después de esto, o inmediatamente después de que se queda sin dinero, a esa región llega una gran hambruna. Toda la región cayó en una gran hambruna, no había dinero, no había comida. Y aquí por primera vez en toda su vida, comenzó a faltarle incluso para comer.
En este momento, a partir de aquí, este muchacho se convierte en un extraño en una tierra extranjera, sin tener a nadie a quien pedirle ayuda. Pero aún así, aún en esa situación de no tener nada para comer, de ser un total extraño, que a nadie le podía pedir ayuda porque nadie se le iba a brindar, aún así él no estaba preparado para regresar al Padre a pedirle perdón por lo que había hecho. En lugar de eso fue y buscó trabajo, y con un agricultor lo encontró trabajo y lo envió a cuidar cerdos. Cuidar cerdos para los judíos era lo más denigrante que podía haber, porque en la ley de Moisés Dios estipuló que los cerdos eran animales impuros. Entonces ellos ni siquiera se acercaban a un cerdo, porque era un animal impuro. Estoy hablando del pueblo de Israel. Él pertenecía al pueblo de Israel. Los cerdos eran impuros y lo mandaron a cuidar cerdos. Otra cosa aún peor, sí le dieron trabajo, pero no le pagaban, no le daban, no recibía ningún salario. Y al no recibir ningún salario, se vio forzado a pelear con los mismos cerdos por las algarrobas que comían los cerdos. Era tanta la hambruna que lo único que le podían dar de comer a los cerdos era algarrobas. Las algarrobas eran unas semillas muy duras, eran muy duras. Los cerdos sí se las podían comer, pero el joven, para poder comer de esas algarrobas, tenía que molerlas. De otra forma no se las podía comer. Ya moliéndolas, sí se las podía comer. En aquel tiempo, en el oriente, cuando algún pueblo llegaba a este punto de extrema hambruna, de eso se alimentaban, de algarrobas, pero como les digo, las tenían que moler, porque de otra forma no se las podían comer. Y les voy a dar un dato interesante. Me voy a salir poquito de tema, pero ojalá que el dato que les voy a dar les sirva de algo. Cuando en el libro de Mateo, cuando habla de Juan el Bautista, dice que vestía de piel de camello, usaba un cinturón de cuero. Como era o ejercía el nazareato, Dios lo ungió como nazareo. Él nunca se cortó el pelo, nunca se rapó la barba, nunca tomó vino, pero aparte él vivía en el desierto, allá, él solo, y su alimento era miel silvestre y langostas, así dice la Biblia, que él comía miel silvestre y langostas. Y el dato que les quiero dar es este. Ahí en Mateo le llama langostas, pero son las algarrobas. Eso comía Juan el Bautista, miel silvestre y algarrobas, para que vean cuán pequeño era el mayor de todos los profetas de Dios. Vestía piel de camello y se alimentaba de miel silvestre y de algarrobas. Ese es un dato extra. Continuamos en el versículo 17. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y quiero que guardemos por ahí el versículo 19, recuérdenlo. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero, porque vamos a ver un poquito más adelante.
Solo al haber tocado fondo, vuelve en sí y recordó a su rico y generoso padre, un padre misericordioso y clemente. Su padre daba a sus trabajadores más de lo que marcaba la ley. Él les pagaba mejor y en la casa de sus jornaleros siempre sobraba la comida. Nunca les hacía falta comida porque era muy generoso su padre. En la manera de pensar de los fariseos, el joven tendría que ganar otra vez el camino, pero a partir de la vergüenza. Las acciones del hijo las acciones que estaba a punto de hacer representan el tipo de un genuino arrepentimiento. El hijo, al tocar fondo, tiene un genuino arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, y toma la decisión correcta: volveré a mi padre. Y ese genuino arrepentimiento es el que lleva a la salvación. El joven reconoce la necesidad de volverse del pecado. Comprende que lo único que le queda es volverse al Padre. Ya no, ya no hay ninguna opción. Le queda una sola opción nada más: volver al Padre. Pero va a volver a un Padre a quien ha avergonzado. Pero por fe y sin tener nada, absolutamente nada que ofrecerle al Padre, se vuelve, se vuelve hacia Él en busca de perdón y reconciliación a base de la gracia divina del Padre. Él sabía quién era su Padre y él confiaba en su Padre y por fe se fue en busca de su Padre. El Hijo reconoció haber pecado contra el cielo y contra su Padre. Aquí el Hijo llega a un genuino arrepentimiento, pero este arrepentimiento no se debe de interpretar como una buena obra que le otorga méritos para la salvación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El tener un genuino arrepentimiento nunca lo debemos de tomar como una buena obra o decir: en mi vida ha habido un genuino arrepentimiento, ya soy salvo, porque caeríamos en un error. La salvación debe ser concedida únicamente por el Padre, no por la acción que iba a hacer el Hijo, sino por la gracia del Padre. Incluso hay una cita que dice: no por obras para que nadie se enaltezca, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo inmerecido de Dios y no hay nada que podamos hacer para ganárnosla. Después de suponer que tenía que trabajar para ser aceptado nuevamente como hijo, este no esperaba ser recibido nuevamente en el seno de la familia, ni siquiera como un siervo dentro de la casa. Solo esperaba que el padre lo aceptara como un jornalero. No aspiraba a más, simplemente un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. ¿Recuerdan que les dije? Bueno, nos vamos a quedar con el versículo 19. Regresa al versículo 19. El sermón que había preparado el hijo era este, y iba a terminar diciendo: ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Pero el padre ni siquiera le permitió decir esto.
Dice, pero su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Aquí el hijo pródigo ya no tenía otra opción. Él se levantó. Parece sencillo de decir, él se levantó, pero fue algo difícil porque estaba enfermo, estaba débil, no estaba sin comer, casi no comía. Era un proceso que iba a ser muy difícil levantarse y empezar a caminar hacia su padre. Pero aún así, él se levantó y empezó a caminar, porque él decidió volver a su padre. Y aún sin haber probado alimento, sin calzar sandalias, inició un largo camino hacia su padre. La reconciliación del padre fue algo inesperado para el hijo, pero también para los que lo escuchaban. Les recuerdo que esta parábola se la estaba diciendo a los fariseos y a los escribas. Y así como fue algo inesperado para el hijo pródigo, para los que lo estaban escuchando también fue inesperado la reacción del padre. El padre lo miró desde lejos. ¿Qué significa? Que el padre todos los días, desde arriba del monte, volteaba a lo lejos del camino y en cuanto lo vio, salió corriendo tras él, porque el padre todos los días lo estaba esperando. No fue coincidencia que lo haya visto, él lo estuvo esperando siempre. Y aunque el hijo haya estado actuando mal, para el padre siempre lo estuvo esperando. No solo lo esperó, sino que viéndolo desde lejos, corrió a su encuentro. Para todos los que escuchaban a Jesús esta historia, lo más lógico sería que el padre, al ver al hijo, se volviera a su casa, cerrara la puerta y lo dejara fuera de la casa. Lo dejara ahí afuera, avergonzado, en el frío, sin comer, hasta que el padre decidiera dejarlo entrar para que él tuviera una audiencia con su padre. Esperaban una recepción fría mientras el hijo se humillaba delante de su padre. Se esperaba que lo pondría a trabajar, que lo pondría a trabajar duramente hasta recuperar todo lo que él se había gastado y volverlo a añadir a la herencia del padre. Eso era lo que esperaban los fariseos. Sería lógico que lo castigue, que lo ponga a trabajar duro para que restituya todo lo que se gastó. Ya cuando haya restituido todo, pues a ver si lo recibo como hijo. Todo sonaría lógico para los rabinos, pues iría acorde con la ley y con las tradiciones. Por el contrario, el padre salió a su encuentro a recibirlo, lo abrazó y lo besó. Fue un abrazo de protección contra las burlas de los aldeanos y el desprecio de las personas. La misericordia del Padre por su Hijo lo llevó a entrar a una acción o a entrar en acción antes que pudiera empezar todas las burlas y los maltratos de parte de la gente, porque todo el pueblo sabía lo que había hecho el muchacho. El padre tomó sobre sí la afrenta en lugar de su hijo. Si el hijo hubiera llegado solo a su casa, todo el pueblo lo habría afrentado. Pero el padre tomó el papel del hijo y les voy a explicar cómo. Él lo reconcilió inmediatamente
y lo colocó en la posición de hijo. Si pudiéramos ir a Primera de Reyes, hay un pasaje en donde el rey David envía mensajeros a otro reino para hacer un tratado, pero el otro rey se burló, lo rechazó, les cortó, les cortó sus túnicas hasta esta altura y les rapó la barba, los mandó de regreso. Pero los enviados del rey David nunca entraron a Jerusalén por vergüenza, por la forma en que llegaron. El rey David va, los busca, los viste y les dice, quédense aquí hasta que crezca su barba, porque para ellos era una vergüenza mostrar sus piernas. Era de lo más vergonzoso mostrar sus piernas. El padre del hijo pródigo, igual que todos los israelitas, usaban túnicas largas. Era un hombre de dinero, usaba túnicas muy elegantes, muy grandes. Pero para salir corriendo a encontrar a su hijo, tuvo que levantarse su túnica. De otro modo habría caído. Se levantó su túnica y fue corriendo a buscar a su hijo. ¿Saben qué hizo? Él se avergonzó delante de toda la gente. ¿Y saben a quién avergonzaron así? A Jesucristo. Porque a Jesucristo lo desnudaron, lo hicieron cargar la cruz y lo crucificaron desnudo, que era la peor humillación para el ser humano judío. Ser desnudado públicamente, y la otra era una maldición, ser levantado en un madero. Jesucristo se avergonzó en nuestro lugar y se hizo maldito en nuestro lugar al morir desnudo y colgado en un madero. El Padre prácticamente iba corriendo desnudo, iba mostrando sus piernas porque quería encontrar a su hijo. Él cargó con la vergüenza de su hijo. Lo que debía de ser vergonzoso para el hijo, el Padre lo tomó para sí mismo. Además de abrazarlo y besarlo, estaba abrazando, no estaba abrazando a su hijo, estaba abrazando a un mendigo inmundo con trapos asquerosos. Era a quien estaba abrazando el Padre. Así nos abrazó el Padre el día que vinimos en busca de Él, aunque en realidad no fue decisión nuestra, fue decisión del Padre. Él fue quien nos trajo. Este gesto de amor, perdón, aceptación y reconciliación debió asombrar a los escribas y a los fariseos. Por lo mismo que les había dicho, iba en contra de la ley. Aquí Jesús está representando a sí mismo en este Padre. Aquel verbo que se despojó de su gloria, vino a la tierra y cargó nuestra vergüenza y humillación para abrazar a pecadores arrepentidos que llegan a Él con fe, concediéndoles el perdón y la reconciliación total. La impactante recepción al Hijo hecha por el humillado Padre se lleva únicamente por la gracia del Padre, por la voluntad del Padre, sin dar valor para nada a la obra que estaba haciendo el Hijo. No se trataba de lo que estaba haciendo el Hijo, se trataba de la gracia de su Padre. Cuando el Hijo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo, ya no pronunció más, pues no había necesidad que el Hijo hiciera algo para ganarse la restauración y la reconciliación. El Padre iba a recibir una propuesta de parte de su Hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el Padre ni siquiera lo escuchó, ya lo habíamos visto, sin escuchar nada y sin pedirle
que hiciera méritos de algo o que hiciera buenas obras, él lo aceptó inmediatamente como hijo. No tuvo que hacer el hijo absolutamente nada. Este recibimiento es un verdadero ejemplo de los creyentes ahora de la actualidad, que llegan con arrepentimiento y fe dirigidos a Dios, suplicándole su gracia y su perdón, que reciben total condición de hijos. Cuando nos volvemos a Dios, es Él el que nos hace volver. Pero el momento en que lo hacemos, recibimos una total condición de hijos, sin pedirnos, no por lo bueno que hayamos hecho, o no por ir a humillarnos, sino por la misma gracia de Dios, sin ninguna condición. Somos aceptados totalmente como hijos. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Ahí está el secreto. Por gracia somos salvos y la gracia es un regalo de Dios. Pero necesitamos fe y Él nos dio fe para creer en su Hijo. Es lo único que necesitamos para ser salvos. La gracia de Dios y tener fe en su Hijo Jesucristo. Yo no sé si aquí hay alguien que ha tocado fondo, porque yo sí toqué fondo. Y los que hemos tocado fondo, o los que han tocado fondo, que están aquí conmigo hoy, creo que pueden comprender. Pues yo no fui quien vine buscando al Padre. Yo no decidí buscar al Padre, era ateo. Yo cómo iba a decidir buscar al Padre para reconciliarme con Él. El Padre fue quien me buscó. Fue Él quien se reconcilió conmigo, pues Él está reconciliando al mundo consigo mismo. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso.